Es el año 1870, cuando nos encontramos sumergidos por primera vez en medio del océano Atlántico, enfrascados en un armatoste de acero, luz y sobre todo misterio, a esperas de las órdenes del enigmático Capitán Nemo, alistándose para circunnavegar el mundo por sus 7 mares, visitando así todos sus continentes. 6 años antes, nos alejaríamos de nuestras respectivas patrias para llegar al centro de la Tierra, y 2 años más tarde, en 1872, con más imprevistos, desafiaríamos nuestra percepción del tiempo dándole vuelta al mundo en 80 días. Para aquellos que frecuenten el estante de libros clásicos, y particularmente de ficción y fantasía, sabrán que todas estas premisas a las que hacemos referencia tienen algo en común, además de tratar de viajes, que es que en efecto comparten el mismo autor, Julio Verne, considerado uno de los padres de la ciencia ficción, creador de innumerables historias y clásicos de la literatura, en su género y en general. Poco bagaje en la obra de este autor es menester para encontrar un tema recurrente en sus historias: el viaje, la exploración y la búsqueda, varias veces con el propósito de descubrir lugares lejanos, arcanos o hasta aquellos que aparentemente son imposibles de encontrar o visitar. Para historias como esta, donde la escenografía, el viaje y la perspectiva son de vital importancia, el autor Julio Verne desempeña un maravilloso papel describiendo y exponiendo todos los elementos posibles en su imaginación, trasladándola así a la nuestra y transmutándola frente a nosotros por medio de la tinta en forma de letras que encontramos en sus libros. No era la luz del sol con sus haces brillantes y espléndida irradiación de sus rayos, ni la claridad vaga y pálida del astro de la noche, que es sólo una reflexión sin calor. No, era el poder iluminador de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura. Su brillo superior, en realidad al de la luna, acusaban evidentemente a un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo, que alumbraba aquella caverna, capaz de albergar en su interior un océano. Pero dejando brevemente de lado la forma literaria del autor, me gustaría adentrarme en el fondo de sus historias, a quién y por qué escribía Verne, además de las reflexiones que he tenido a partir de leer estas historias, así como también el misterio que rodea no solo algunos de sus personajes y coincidencias literarias, sino al autor mismo. Pero puede ser cierto que al principio los libros de Verne y sus cuentos nos puedan parecer historias poco más que infantiles de aquellas aventuras y exploraciones que nos recuerdan a los excéntricos viajeros de la ficción y la fantasía, con sus intrépidos acompañantes y con ayuda de distintos artefactos y sus diversos medios de transporte, buscan sobreponerse a los obstáculos que les impiden encontrar aquellos míticos y atesorados lugares, artefactos y en ocasiones hasta conceptos intangibles. Y sí, muchas veces estos viajes, arquetipos y clichés se pueden ver delineados con relativa frecuencia por el concepto al que Joseph Campbell se refiere como el viaje del héroe. Y aunque esto se puede decir que por lo general es cierto, en los últimos meses de haber leído estas obras, principalmente las más famosas del autor, noté que existe una tendencia en transgredir ciertos límites que podríamos considerar comunes o hasta pecar de creerlos naturales, lo que para mí resulta muy interesante considerando el tiempo en el que muchas de sus ideas y escritos emergieron por primera vez. Un claro ejemplo que me parece en lo particular intrigante, y que creo que para muchas personas también lo puede ser, es la gran cantidad de conceptos, artefactos, cálculos matemáticos y premisas fantásticas que vemos introducidas en sus historias, y que podrían interpretarse como predicciones de fenómenos que en su momento no serían nada más que una ficción, y que hoy día podemos entender como realidades. Desde la mención de vehículos y aparatos y artefactos eléctricos, el Nautilus más notoriamente, hasta conceptos para explorar distintos medios de comunicación, un consumismo voraz y alienado, y hasta la llegada a la Luna, para la cual también tendríamos acceso a cálculos matemáticos y geográficos
sumamente certeros para su época. Todas estas cosas son algunas de las predicciones que le adjudicamos a Verne, a mayor o menor medida. De igual modo, incluso de manera un tanto superficial y a grandes rasgos, resulta sorprendente que una persona haya podido haber predecido tantos eventos y acontecimientos que en algunos casos no llegarían a materializarse sino hasta 100 años después. Sea de manera exacta o a grandes rasgos, ¿cómo podría una persona escribir con tanto anticipo y premonición de cosas aún muy ajenas? Para algunos es fácil explicar esto, considerando las conexiones que tenía Verne con el mundo del misticismo, la masonería y los grupos y organizaciones cercanas de las que formaba parte, pretendiendo que este hombre tenía acceso a información que tal vez el resto de nosotros simplemente no tendríamos. Hay quienes incluso se han aventurado a afirmar que este emblemático escritor tenía acceso no solo a información presente y pasada, sino también a la futura. A merced de personajes tan emblemáticos, tan históricos y tan icónicos como pueden serlo Julio Verne, tratamos de justificar su genialidad y entretener la idea de que quizá estas personas eran, más allá de genios, viajeros del tiempo, o Illuminatis, o hechiceros, o tenían acceso a información que nadie más tenía, y que por ende solo ellos pudieron haber hecho lo que hicieron. Y hasta cierto punto, tal vez esta idea no sea tan descabellada. Al fin de cuentas, todos tenemos un cierto acceso a información que otros no, y con nuestro conocimiento empírico podemos recrear historias que otros jamás podrían ni siquiera concebir. Sin embargo, creo que esto demerita un poco al autor, pues aunque lo podamos tachar de viajero del tiempo, alquimista o Illuminati, creo que el título más certero para esta persona es simplemente un buen escritor, principalmente un buen novelista de la ciencia ficción, eso es, pues sabemos con certeza que Verne era un gran entusiasta y amante de la ciencia, y rigurosamente incluía términos y explicaciones científicas y matemáticas en sus historias, para las cuales sabemos que se informaba y se educaba con regularidad acerca de distintos campos científicos, y que más que pertenecer a sociedades secretas, creo que las conexiones valiosas que tenía Julio Verne era con aquellos científicos de la época a los que acudía con cierta frecuencia para saber cuáles eran las investigaciones y descubrimientos científicos de la época. De ahí la gran cantidad de especificación, detalle científico y técnico en sus novelas, que las hacen, además de sumamente entretenidas, bastante educativas y en ocasiones un tanto desafiantes. Sea cual sea tu relación con la lectura y el nivel de interés que puedas desarrollar por los artistas detrás de las obras que consumes, me parece que independientemente hay un valor enorme en las obras de Verne, y que tacharlas de novelas de niños sería un error. Y sí, incluso entendiendo sus obras como las ficciones que son, aun con aciertos y adelantos sorprendentes para su época, no son, en mi opinión, historias que pretendan predecir el futuro con total exactitud o ser libros de ciencia exacta. Son por el contrario un entretenido acercamiento a la curiosidad y el conocimiento. Y ya sea que la enigmática vida del autor te resulte atractiva, o quieras simplemente explorar paisajes y aventuras estelares, o busques encontrar en sus libros paralelismos históricos y científicos, Verne es el primer lugar a donde acudir. Desde su intrigante biografía a sus obras, el legado de Verne es inmenso, y sus historias han sido vastamente adaptadas al arte de la cinematografía, el teatro y la pintura, creando e inspirando una iconografía trascendental de la cual varios otros autores, escritores y hasta científicos han tomado de inspiración y mencionado con gran aprecio. El legendario Ray Bradbury, autor de ciencia ficción, decía: "Todos somos, de una u otra forma, hijos de Verne". Los misterios de su vida y muerte dan para mucha investigación y lectura, y las teorías conspiranoicas que podamos hacer al respecto, además de entretenidas, con su toque de morbo, son una ventana más para entender al autor y su forma de pensar. El mito de Verne, como el de muchos otros personajes célebres, está construido en drama y misterio, que asemejarían hasta las más fantásticas historias que solo estos mismos autores podrían componer. Y decidir creer en sociedades ocultas, magia negra o hasta viajes en el tiempo no es del todo descabellado al tratar de explicar las coincidencias en los libros de Verne y su grandeza como escritor.
su capacidad literaria y hasta predictiva. Sin embargo, es en estas mismas historias donde la verdad mejor se nos revela, y entendemos que la ficción lo es solo por momentos, y que la literatura nos permite entender el pasado, presente y futuro. Mientras más conocimiento adquirimos, mejor preparados estaremos para entender el mundo. Así es como el mismo Verne, con el conocimiento que tenía de su época, podía llegar a hacer predicciones de lo que podría pasar en un futuro. Así también nosotros nos podemos preparar para entender el mundo en el que vivimos y saber qué pasos tomar para construir en el que queremos vivir.